Estábamos cantando ahora esta canción, ¿no? de alabanza al Señor, que es una expresión de entrega total al Señor. Y había una línea en la canción que el Señor estaba poniendo en mi corazón ahora mientras estábamos alabando, adorando, que era: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Una declaración de lealtad, de obediencia, ¿verdad? De pleitesía, si se puede decir así, a un rey. Ahora, Señor, tuyo seré. Y además con una promesa y una declaración, ¿no? Y viviré por ti, y viviré por ti. Estaba leyendo en estos días, preparando el sermón, una ilustración que creo que está relacionada y que quería compartiros. Y es una breve historia que dice así. Dice que el hijo pequeño de una pareja misionera en Zaire estaba jugando en el jardín. Y de repente la voz de su padre resonó desde el porche de la casa diciendo: «Philip», era obviamente un misionero inglés o anglosajón, «obedece de inmediato, échate al suelo». Inmediatamente el niño hizo lo que se ordenó, se tiró sobre su tripa, ¿no?, boca abajo. «Ahora gatea hacia mí lo más rápido que puedas». El chico obedeció, gateó al instante, lo más rápido que podía. «Ponte de pie, corre hacia mí». Y el niño se puso de pie y corrió hacia su padre. Philip obedeció sin rechistar y corrió a los brazos de su padre. Cuando estaba abrazando a su padre, se volvió para mirar el sitio donde estaba jugando, que era debajo de un árbol, no era su árbol favorito, y pudo ver una enorme mamba negra colgando de una rama que le hubiera picado, ¿verdad? Es una serpiente mortal. En cuestión de minutos estás muerto si te pica una mamba negra, ¿vale? Philip podía haber dudado y responder: «Papá, ¿por qué quieres que haga eso? No tiene sentido». O haber contestado: «Dame un segundo que termine de jugar, papá». Sin embargo, su obediencia instantánea, sin cuestionamiento, le salvó la vida. Aquellos de nosotros que somos padres muchas veces nos quejamos de que nuestros hijos no nos obedecen, ¿verdad? De que les damos una orden para hacer algo, les comandamos que hagan algo y que se hacen los remolones, no quieren obedecer, a veces quieren seguir haciendo aquello que les gusta, en lo que están disfrutando, y a veces no son conscientes de los peligros que hay a su alrededor, que es lo que motiva a veces una orden, ¿no? El darles una orden directa. Un caso que me suele ocurrir a mí los domingos, no sé a vosotros, cuando salimos de la iglesia, mis niños salen pues ilusionados afuera y salen corriendo, ¿verdad? A la calle, por la acera. Y la acera pasa al lado de una carretera, está al lado de una carretera y hay un peligro, ¿verdad? Porque si se tropiezan cualquier cosa pueden caer en la carretera y un coche les puede atropellar, ¿vale? Saber que nuestros padres saben mucho más que nosotros y que velan por nuestro bien es el motor para obedecer en situaciones que no entendemos o de las que no somos plenamente conscientes. Nosotros hemos sido niños también, y si hubiéramos sabido esto, pues quizá nos habríamos ahorrado algún accidente, alguna situación complicada. Ahora bien, cabe preguntarse, como Iglesia de Cristo en Colmenar, ¿qué es lo que nos define en cuanto a la obediencia? ¿Obedecemos a Dios siguiendo sus mandamientos en toda circunstancia, confiando en su sabiduría y soberanía? ¿Obedecemos sabiendo que el hacer su voluntad es lo mejor que podemos hacer sin cuestionar, sin rechistar, sencillamente obedeciendo al momento? Espero que el pasaje que hoy nos ocupa nos ayude a analizar nuestras vidas y que podamos responder a la pregunta de tal modo que nuestra Iglesia y nosotros mismos seamos capaces de obedecer al Señor a la primera, cuando Él nos ordena, y Él ya nos ha ordenado algo, ¿verdad? En Mateo 28, 19, ¿verdad? Con la gran comisión. Abramos nuestras Biblias a Hechos 8, versículos 25 al 40. Hechos 8, 25 al 40. Hechos 8, 25 al 40. Dice así la palabra del Señor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por la bendición, Señor, que es saber que tenemos un Dios que no solamente reina, que no solamente gobierna el universo, sino que además se comunica con nosotros. Señor, que utiliza el lenguaje para hacerse entender y que nos revela su carácter, Señor, por medio de la palabra. Te pido que en este domingo, en este sermón, Señor, nada más que tu palabra sea expuesta, Señor. Ayúdame y prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este pasaje podemos encontrar dos hombres muy distintos, ¿verdad? Podemos ver a Felipe, un judío de habla griega, convertido al cristianismo, que había sido designado diácono, bueno, protodiácono, si se puede decir así, con otros 7 en Jerusalén, ¿vale? Y que había huido o había sido dispersado en la persecución que se había desatado en Jerusalén por parte de los judíos, la primera persecución contra los cristianos. Hemos estado viéndolo al principio del capítulo 8 con el pastor David. Por otro lado tenemos un etíope eunuco. Felipe ha salido de Jerusalén, ha ido a Samaria, está siendo perseguido, y él es un judío de habla griega convertido al cristianismo. Y él está haciendo una labor evangelística, está siendo usado por el Señor, y cientos, si no miles, de personas se han convertido en Samaria a la predicación de Felipe. Por otro lado, ¿a quién tenemos? A un etíope eunuco, un extranjero, una persona que no era judía étnicamente, ¿vale? Que venía de fuera, ¿a dónde? A Jerusalén. No huía de Jerusalén, había ido a Jerusalén, quería ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar en el templo de los judíos. Seguramente con una actitud de reverencia y de admiración hacia el judaísmo. Sin embargo, aunque eran tan distintos y estaban en una situación tan distinta, ambos tenían algo en común: un firme deseo de obedecer a Dios, producido por Dios en sus corazones. Ojo, esto no es algo natural, producido por Dios en sus corazones. Felipe quería obedecer a Dios, estaba obedeciendo a Dios. Y el eunuco, sin saberlo todo, tenía el deseo de obedecer al Dios de Israel. Este hombre provenía de una nación, hoy en día se conoce como Etiopía. En su día era el reino de Cush, que luego fue otro reino, ¿vale? Que adoraba a otros dioses, ¿vale? Y que tenía obviamente una religión que no tenía nada que ver, aunque dentro de ese país había algunos que habían abrazado el judaísmo. Entonces, como os decía, él deseaba conocer, obedecer al Dios de Israel. Eso lo había puesto Dios en el corazón de este etíope. El pasaje de hoy
gira en torno a la idea de la obediencia a Dios, de la obediencia a Dios. Y lo vamos a ver a través de 5 puntos, ¿vale? En primer lugar, podemos ver en los versículos 25 al 27, en su primera parte, que la obediencia a Dios nos lleva a hacer cosas que parecen no tener sentido. La obediencia a Dios nos lleva a hacer cosas que parecen no tener sentido. Y me dirás, ¿por qué? ¿Por qué, Yere, dices que la obediencia a Dios te lleva a hacer cosas ilógicas desde el punto de vista humano? Pues quiero que pensemos en Felipe. Felipe venía de estar evangelizando en Samaria. Se habían convertido multitudes. Los apóstoles habían estado ratificando, confirmando que el movimiento del Espíritu Santo que había convertido los corazones era genuino, era verdadero. Habían dado su sello apostólico diciendo, esto es del Señor. Y los samaritanos son nuestros hermanos en la fe. Ahora, piensa en la necesidad. Cientos de miles de personas que necesitan ser discipuladas. Y esto en medio de la persecución en Jerusalén. Todos los que creían que eran de habla griega habían sido dispersados. Estaban siendo perseguidos por Pablo, que tenía autorización para coger a los creyentes casa por casa y llevarlos a la cárcel. Eso estaba ocurriendo en Jerusalén y en las regiones de Judea. Y Felipe está en Samaria, donde ahora la gente ha respondido a la predicación de Cristo. Y ahora hay un ángel que le da una orden. Ve al camino que va hacia Jerusalén. Ve a Judea, ve al sur. Samaria estaba al norte, ¿vale? Judea estaba al sur y Judea era el territorio donde estaba Jerusalén. Y este ángel dice, ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y es muy interesante, porque los ángeles no actúan por iniciativa propia. Los ángeles no son autónomos, son quizá el paradigma de la obediencia. Obedecen todo lo que Dios les dice que hagan. Lucas ya había hablado de un ejemplo de esto, en Lucas 1:19, cuando el ángel Gabriel, que está en la misma presencia de Dios y que anuncia la buena nueva del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, un hombre anciano ya mayor, junto con su esposa Elizabeth, que no tenían hijos, le dice, tu mujer va a concebir y va a tener un hijo, ¿vale? Ahora, ¿quién había enviado a Gabriel? ¿Había ido por iniciativa propia? No, había sido comisionado por Dios para ir a darle ese anuncio, ¿vale? A Zacarías, para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, ¿vale? Dios mismo lo había encomendado y obviamente Gabriel obedece de forma inmediata. Ahora bien, el ángel que aparece aquí en el libro de Hechos no se nos da el nombre. No podemos decir que sea Gabriel porque no lo dice, obviamente no es el foco. Pero sí se nos muestra que trae una orden específica para Felipe, que Felipe cree y obedece frente a toda lógica humana. En ese sentido, si lo comparamos con Zacarías, hay un contraste, porque Zacarías no creyó el anuncio ilógico del ángel, tu mujer ya anciana va a concebir. Y Zacarías no lo creyó, pero Felipe sí creyó lo que el ángel estaba diciendo. Sabía que lo que le ordenaba el ángel hacer venía de parte de Dios, aunque no tuviese lógica. ¿Qué? ¿Me tengo que ir de Samaria a Judea, donde está habiendo una persecución, después que se han convertido cientos y miles en Samaria, que necesitan ser discipulados, que yo debería estar haciendo esto, y tengo el riesgo de que además me encarcelen, me metan en la cárcel por predicar a Cristo? Además, hay otro aspecto que parecía no tener lógica. Cristo había comandado, ¿no?, en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es una secuencia lineal en el tiempo y en el espacio. Ya estaban en Samaria. ¿Nos tenemos que volver a Jerusalén y empezar de cero otra vez? ¿Qué lógica tiene eso en el plan de Dios? En Hechos 1:8. Felipe obedece. No cuestiona si era una orden lógica o ilógica. Obedece la voz del ángel sabiendo que viene del Señor. Y hay otro detalle también interesante que nos puede ayudar a entender por qué parecía algo totalmente ilógico. El ángel lo envía a un camino desierto. A un camino desierto. ¿Qué quiere decir un camino desierto? Era un camino donde no había aldeas, donde no había poblaciones. Todo el deseo de Felipe,
de los apóstoles, de los discípulos, era predicar el Evangelio. No a las piedras, no a los árboles, a personas que vivían en aldeas. ¿Me estás mandando ir a un camino desierto donde no hay nadie? Felipe no cuestiona, obedece. ¿Vale? Y es interesante también otra cosa. ¿Por qué nos dice el texto que era un camino desierto? Felipe sabría que era un camino desierto. Pedro y los apóstoles sabrían que era un camino desierto porque vivían en Jerusalén. Los discípulos que habían habitado en Jerusalén lo sabían. ¿Para quién es este detalle? Bueno, como ya hemos visto después de varias semanas, la audiencia de Hechos es Teófilo, un creyente gentil, seguramente de origen noble, rico, que vivía en Roma. ¿Qué significaría para Teófilo que la obediencia al Evangelio a veces nos lleva a hacer cosas que no parecen tener lógica? Bueno, el Evangelio en el año 60 en Roma se había propagado especialmente entre los esclavos, entre las clases bajas, y quizá predicarle el Evangelio a alguien noble, como era el caso de este eunuco, que era un funcionario de Candace, para Teófilo predicarle el Evangelio a un patricio era arriesgado. No tenía quizá mucha lógica si el Evangelio estaba creciendo entre los esclavos y las clases bajas. De hecho, el libro de Historia del Cristianismo de Justo González refiere que las clases cultas romanas tenían a los cristianos por, y cito textualmente, gente ignorante de doctrinas necias y contradictorias, consideradas por los paganos cultos y de buena posición como gentuza despreciable. Esa era la imagen que la gente de origen noble, de clase alta en Roma, tenía de los cristianos. ¿Vale? ¿Qué lógica había en predicarle a alguien así para Teófilo? Pues desde el punto de vista humano quizá no había lógica, pero desde el punto de vista divino tenía toda la lógica del mundo, como este pasaje de Felipe y el eunuco. Por otro lado, los líderes judíos habían martirizado a Esteban, un judío de habla griega, y habían comenzado una persecución contra los judíos convertidos al cristianismo por considerarlos blasfemos y culpables de querer cambiar las tradiciones que Moisés les había dejado. ¿Tenía sentido ir por un camino que llevaba a Jerusalén, donde se había desatado la persecución? Pues quizá no tenía ningún sentido. ¿No debía más bien centrarse en Samaria para luego poder avanzar predicando el Evangelio hasta las regiones consideradas lo último de la tierra? ¿No era esa la lógica? ¿No era ese el mandamiento del Señor? Pues, como hemos visto, Felipe no cuestionó, obedeció al mandato del ángel. ¿Vale? Es posible que Felipe se hubiera preguntado, ¿será que he oído bien la voz del Señor, la voz del ángel, la voz del Señor? Él era plenamente consciente de que su misión no era cuestionar la voluntad de Dios, sino obedecerla de forma inmediata, obedecer el mandato que ya os he dicho en Hechos 1:8, de ser testigo de Cristo. Ahora, en algún punto del camino, Felipe se encuentra con un hombre, un etíope rico, ¿vale? Un etíope rico que era funcionario de la reina de Etiopía. Eso es, Candace no es un nombre, es un título que equivalía a la reina del reino de Cush, del reino de... de Etiopía, que tiene otro nombre después. Da igual, no es importante el nombre. ¿Vale? Lo cierto es que este funcionario era rico, era de clase alta, ¿vale? Y los eruditos no confirman con total seguridad, no sabemos si Felipe subía a Jerusalén, ¿vale? Si había ido por la costa hasta ese camino que iba de Jerusalén a Gaza en el sur y estaba subiendo, o si había ido a Jerusalén y bajaba el camino. El texto parece apuntar más a esta segunda opción, porque dice, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y la lógica sería, ve por el camino que asciende de Gaza a Jerusalén. Pero los eruditos no se ponen del todo de acuerdo, porque no hay indicios de exactamente qué estaba pasando, si estaba subiendo por el camino o bajando por el camino. Lo cierto es que estaba en un lugar más hostil que Samaria, más arriesgado que Samaria. ¿Vale? Y en ambos casos, ya sea que subía por el camino o bajaba por el camino y se encuentra con el etíope, hay algo que coincide. Por obedecer a Dios de forma inmediata, Dios en su soberanía permitió el encuentro entre Felipe y el eunuco. Dios fue el que permitió ese encuentro. Me da igual si subía o si bajaba. Fue Dios quien permitió el encuentro
en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. ¿Vale? El etíope había ido a Jerusalén para adorar. Había ido a adorar al templo de Jerusalén, al mismo templo donde hace poco el concilio de los líderes judíos, instigados por judíos de habla griega, que habían venido a vivir en Jerusalén, llenos de celo religioso, habían llevado al amigo, hermano y colaborador de la fe, Esteban, a ser apedreado y muerto. A ser apedreado y muerto, por predicarles que se arrepintiesen y se volvieran de la desobediencia a Dios a la fe en Cristo. Este etíope había viajado miles de kilómetros, miles. Se estima que hay una distancia de 3.000 kilómetros entre la ciudad de Meroé, que es la capital del imperio cushita, hasta Jerusalén. 3.000 kilómetros para adorar en el templo de Jerusalén. Y volvía leyendo un rollo del profeta Isaías que solo los muy ricos podían permitirse comprar. Sin duda, este hombre anhelaba poder ser un prosélito del judaísmo, convertirse al judaísmo. Y hasta es probable que sintiese un gran celo religioso, al igual que esos judíos griegos de la diáspora que se habían congregado en Jerusalén, estaban viviendo en Jerusalén y tenían hasta una sinagoga, la sinagoga de los libertos. Lo cierto es que Felipe no tenía idea de que este hombre era el motivo por el que Dios lo había enviado de vuelta a Judea. Pero el Espíritu Santo ahora confirma la orden del ángel, le da una orden clara y directa: júntate a ese carruaje, júntate a ese carruaje. En la versión de la Biblia de las Américas se nos dice no solo que Felipe se juntó al carruaje, sino que Felipe corrió para juntarse al carruaje, ¿vale? Con seguridad esto se debía a que un carro va más rápido que alguien caminando, ¿verdad? Lo cual demuestra de nuevo cómo Dios en su soberanía había permitido que en el lugar adecuado y en el tiempo exacto se produjese el encuentro. Si hubiera tardado más, seguramente el carruaje ya habría cogido distancia, ¿verdad? A Felipe no le importaba tener que realizar un esfuerzo físico para poder alcanzar al carro. Y alcanza a oír al etíope que va leyendo en voz alta, que es como se leían las Escrituras, en voz alta, al profeta Isaías. En el tiempo exacto, en el lugar exacto, se encuentra con un etíope que está leyendo el texto exacto que Dios quiere usar para que ese hombre conozca el Evangelio. Ahora, como os decía, por su obediencia al mandato de Dios, Felipe empieza a vislumbrar por qué Dios lo ha enviado, ¿vale? Por ese camino que baja desde Jerusalén hasta Gaza. Y es que cuando obedecemos a Dios, la obediencia a Dios nos lleva a ver la necesidad que tiene el mundo de entender la palabra de Dios. La obediencia a Dios nos lleva a ver la necesidad que tiene el mundo de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entender la palabra de Dios es tan necesario? Porque no entenderla solo nos lleva a frustración tras frustración tras frustración, ¿vale? Lo vemos esto en el versículo 31. Segundo punto, la obediencia nos lleva a ver la necesidad que tiene el mundo de entender la palabra, de los versículos 30 al 34. Podemos ver esa frustración en la vida del etíope en la respuesta a la pregunta que le hace Felipe. ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Qué respondió el etíope? Dice: ¿y cómo podré si alguien no me enseñara, no me ayudara, no me guiara? ¿Cómo podré si alguien no me ayudara, no me guiara? Y el etíope le ruega. Un funcionario le ruega a alguien que está caminando, que viene corriendo hacia el carro, le ruega a alguien de una condición social mucho más baja. Estaba desesperado este etíope. Le ruega: siéntate, sube conmigo al carro, no tengo a nadie que me explique. Y es interesante porque el pasaje de Isaías 53 del 7 al 8, del pasaje que está leyendo, si lo comparamos con el texto que tenemos en la Biblia en Isaías 53 del 7 al 8, es la cita, no coincide exactamente. Es ligeramente distinto, si os fijáis, ¿vale? ¿Por qué? ¿Acaso Lucas se había equivocado al recoger el texto? ¿Fue un fallo de Lucas? Pues en absoluto, en absoluto. El texto que el etíope iba leyendo no era el texto en arameo, ¿vale? O en hebreo, ¿vale? En hebreo en este caso, sino que iba leyendo la Septuaginta, que era una versión griega de la Biblia, una traducción al griego de la Biblia. ¿Y os acordáis ahora de los judíos de habla griega que estaban en Jerusalén y que habían instigado para apedrear a Esteban?
si yo oigo a alguien leyendo en griego, me podía venir a la cabeza, viene a adorar a Jerusalén, lee en griego, mi amigo Esteban ha sido apedreado por los griegos que no creyeron en Cristo, ¿vale? No sé si debo predicarle el Evangelio o no. Mi vida está en riesgo, ¿vale? Pero ¿en qué se distingue este pasaje de la Septuaginta del texto hebreo de Isaías? Destaca la expresión referida a Cristo, en su humillación no se le hizo justicia. En su humillación no se le hizo justicia. Me gustaría por un momento pararme a analizar la vida de este hombre en relación con esta expresión que habla de Cristo. En la humillación de Cristo no se le hizo justicia a Cristo. Pensemos por un momento. Este hombre viene del reino de Cush, un reino considerado por los judíos que estaba en los confines de la tierra, ¿vale? Capital, Meroé, a 3.000 kilómetros de distancia. Hoy en día tardaríamos 81 horas en coche para viajar desde una ciudad cercana, Addis Abeba, ¿vale?, por dar una ciudad de la actual Etiopía, hasta Jerusalén. Aunque no se sabe exactamente cómo, hasta el día de hoy hay población etíope convertida al judaísmo y se cree que es de hace milenios, de antes de esta época, ¿vale? Incluso hay un grupo conocido como los Beta Israel, que son etíopes prosélitos del judaísmo desde hace ya milenios. Pues bien, este hombre rico ha hecho un viaje de más de 3.000 kilómetros para ir a adorar a Jerusalén. Y estando en la ciudad, llama la atención, acaba de venir de adorar y está totalmente frustrado. ¿Y cómo podré si nadie me enseñare? Después de haberse pegado un viaje de miles de kilómetros para poder llegar a la ciudad que amaba, que a lo mejor hasta veneraba, para estar con el pueblo de Dios al que buscaba, aunque fuera tan distinto de sus compatriotas y de los dioses de su nación, no había habido ni un solo maestro en Jerusalén, ni un solo maestro en Jerusalén que quisiera explicarle el significado de este pasaje. ¿Ni uno? No podía él, no tenía dinero para pagarle a alguien si era un problema de pagarle a un maestro que le enseñara, a un rabino que le enseñara qué significaba este pasaje. No era cuestión de que los rabinos no tuvieran interpretaciones sobre el pasaje, había interpretaciones sobre Isaías 53, 7, 8, de a quién se refería. Algunos decían que se refería a Ezequiel, otros decían que se refería a Isaías, otros podían decir, hasta el día de hoy, que se refiere a la nación de Israel, otros decían que se refería al Mesías, ¿vale? Habían interpretaciones, pero ¿por qué él dice no tengo a nadie que me enseñe? Porque nadie ha querido enseñarle el sentido del pasaje. Después del viaje que se ha pegado, después de haber ido a adorar, nadie quiere enseñarle. En su humillación no se le hizo justicia a Cristo. Ahora, como os decía, ¿por qué nadie quiso enseñar a este eunuco? Que además de etíope era eunuco, es decir, tenía dañado su aparato genital, ¿vale? ¿Por qué nadie quería enseñarle? En la ley, en Deuteronomio 23:1, ¿vale?, que dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará en la congregación de Jehová. Con toda seguridad esto estaba motivando lo que estaba pasando. Nadie quería enseñarle, seguramente por su condición de eunuco, porque había algo que le impedía formar parte de la congregación de Israel. Y esto, imagínate la humillación. Si hoy en día tardamos 81 horas en coche, imagínate que vas a, no sé, a una conferencia, ¿vale? Que vas a una conferencia que habla sobre la Escritura. Te pegas 81 horas en coche para llegar. Deseas bendecir a ese grupo de hermanos y das una ofrenda para el Señor, pero también para los que están trabajando ahí. Y cuando vas a entrar se te dice, no, tú no puedes estar aquí ni puedes aprender porque estás excluido por tu condición física, porque eres de España, porque eres de Venezuela, porque eres de donde sea. No puedes estar aquí por tu condición física, porque tienes una tara. Pues eso, imagínate la humillación tremenda que tienes que sentir, siendo además que eres de clase alta, que eres alguien que es un funcionario de una reina. No estamos hablando de un don nadie. Era alguien que seguramente había viajado en embajadas, en misiones diplomáticas, ¿vale? Y se le rechaza de esta forma.
¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Eso es una frustración tremenda que manifiesta este hombre. Y es interesante porque, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, a menos que alguien me guíe, y la Nueva Versión Internacional, si nadie me lo explica. Alguien que hubiera recibido instrucción rabínica sobre el texto, a quien le hubieran enseñado, y que amaba y anhelaba hacerse judío, más bien habría dicho, sí, lo entiendo, el texto habla de Ezequiel, o sí, lo entiendo, el texto habla de Isaías con seguridad, o sí, el texto habla de la nación de Israel, o sí, el texto habla de un Mesías que todavía no ha llegado, al que esperamos. Sin lugar a dudas, después del viaje que este hombre había hecho, perteneciendo a una nación que no adoraba al Dios de Israel, pero él sí, hubiese esperado que al menos un rabino, uno, le iluminase el entendimiento al respecto de este pasaje, uno. Y si era necesario, sin duda este hombre, como os decía, hubiera pagado lo que fuera para que alguien le explicara el texto, para ofrendar a favor de la sinagoga que le ayudase. Como os decía, ¿por qué ningún maestro quería enseñar a este hombre? Deuteronomio 23, 1, era eunuco. Y esto no entra en contradicción como actuó el pueblo de Israel, como habían actuado los judíos con Isaías 66. Dice así en Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, hablando del futuro glorioso de Sión, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, que ese nombre Sabá es el reino de Etiopía, es el nombre antiguo del reino del que venía este hombre, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Israel está viendo un hombre que viene de Sabá, que viene a adorar, que con toda seguridad habría llevado una ofrenda, ¿vale?, desde su tierra, y no es capaz de ver el cumplimiento de Isaías 66 en la vida de este hombre. Y además tenía una profecía también, Isaías, hablando de Sión. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Un funcionario de una reina que viene a adorar, que viene a alabar a Jerusalén y no son capaces de darle luz acerca de la palabra de Dios. Y andarán las naciones a tu luz. No importaba lo que hiciese este eunuco, jamás podría ser aceptado como parte del pueblo de Dios dentro de los estándares de la ley. Como os decía, no ya por el hecho de ser extranjero, porque siendo extranjero te podías hacer prosélito, pero porque era eunuco, porque estaba castrado o tenía el miembro viril amputado. Sin duda este hombre, a pesar de todo su deseo, de su esfuerzo personal por conocer y adorar a Adonai, se sentía alienado y humillado en su deseo de alabar y conocer a Dios. Y por otro lado tenemos a Felipe, que se ha encontrado con un extranjero que tiene el firme deseo de conocer al Dios del Antiguo Testamento y que seguramente está dispuesto a obedecer lo que sea para hacerse judío. Yo hago lo que sea para ser parte del pueblo judío. Esto contrasta grandemente con la desobediencia que vimos en las últimas semanas con los líderes del templo, ¿verdad? Cuando Esteban predica su sermón y los insta al arrepentimiento de parte de Dios, arrepentíos porque habéis sido desobedientes, vuestros antepasados siempre han sido desobedientes, arrepentíos y obedeced a Dios, y lo apedrean. Ese extranjero iba leyendo, como os decía, la Septuaginta, y como os decía, quizá Felipe se podía haber cuestionado, igual es arriesgado que le predique, igual es arriesgado. Seguramente en su celo, si este hombre está dispuesto a hacer lo que sea para hacerse judío, me podría entregar. Podría decirle a un esclavo o a alguien, arréstalo, vamos de vuelta a Jerusalén que voy a entregar, porque ya había una persecución desatada. Y a lo mejor podía intentar ganar puntos por medio de eso. Mira, os traigo a alguien, a un hereje, ¿vale?, que estáis persiguiendo, ¿no podemos hacer algo para que yo sea judío? ¿Verdad? Sin embargo, a pesar de lo ilógico y arriesgado que pudiera parecer, Felipe, por su obediencia a Dios, había visto la necesidad que tiene el hombre de entender la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios. Y nuevamente, ¿qué significa esto para Teófilo? Roma era un lugar de veneración y de reunión de gente, venida de todas partes del imperio, pero también de muchos que vivían en los límites del imperio, tribus bárbaras, que querían hacerse federados, que querían hacer un pacto con Roma para gozar de los privilegios de Roma. Muchas veces a estas tribus se les llamaban, bueno, siempre, bárbaros, y eran despreciados. ¿Qué debía hacer Teófilo? ¿Debía excluirlos también? Como quizá el pueblo judío había excluido a este eunuco que había ido a adorar porque veneraba Jerusalén. No,
debía predicarles también a ellos que estaban de paso por Jerusalén. ¿Cómo se aplica este pasaje a nosotros hoy en día? Bueno, muchas personas vienen a Europa por necesidad económica, personas que a veces no tienen la posibilidad de estudiar la Biblia en sus países, de entender la Biblia, de que alguien les exponga la Biblia. No tienen la posibilidad de entender la palabra del único Dios verdadero en sus países de origen, a pesar de considerarse a sí mismos religiosos y celosos de Dios. ¿A cuántos les hemos predicado el Evangelio la última semana? ¿A cuántos que están quizá de paso aquí les hemos podido predicar el Evangelio? Hemos dicho, voy a predicarle, esta es una oportunidad única. Igual que Felipe había predicado a este extranjero que estaba yendo a Jerusalén intentando conocer a Dios. Estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis hecho, pero os he de confesar con vergüenza que yo no lo he hecho y he tenido alguna oportunidad. Entonces, debemos obedecer a Dios antes que a nuestro pensamiento lógico. No le voy a predicar a esta persona porque se va a reír de mí. No le voy a predicar porque es musulmán y seguramente se va a enojar conmigo y no va a querer escuchar. No le voy a predicar porque no es el momento oportuno, no quiero quedar en ridículo. Debemos predicar si el Señor nos abre una puerta. Si el Señor nos abre una puerta como hizo aquí con Felipe y con este hombre eunuco. Si le doy un folleto y lo invito a la iglesia, me va a mirar como un bicho raro. Bueno, hay una tragedia mayor que nos vean como un bicho raro y es esa frustración de no entender la palabra de Dios, de considerarte religioso, considerarte celoso de la ley, como muchos se consideran, y no ser capaz de entender lo que Dios quiere, lo que Dios dice, como era el caso del eunuco. Esa es la tragedia mayor. Por eso debemos ser obedientes y pedirle a Dios que nos muestre. Señor, muéstrame a aquellos que te están buscando, que están quizá aquí de paso y que necesitan entender la palabra de Dios, igual que el eunuco. Pero ojo, también podemos aprender del eunuco algo. Se pegó 3.000 kilómetros para ir a adorar, compró un rollo de Isaías y lo iba leyendo por el camino para adorar a un Dios que no era el de su nación. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos al culto el domingo o que nos unimos al estudio de Job el lunes o al culto de oración y de evangelismo el miércoles, que cogimos la Biblia para leerla por la mañana durante al menos una hora, para estudiarla a fondo y entenderla con el mismo celo que tenía este etíope? Con el mismo celo que tenía este etíope. ¿Cuándo? A veces nos preguntamos, ¿qué rollo leer la Biblia? ¿Qué rollo escuchar a alguien que expone la Biblia? Mira este etíope, vivía a 3.000 kilómetros y hacía lo que fuera para entender la palabra. Quería hacer lo que fuera y no podía por su condición física. Nosotros tenemos piernas, no tenemos ninguna limitación, o a lo mejor tenemos algún tipo de limitación, pero nos pueden ayudar, ¿vale? Y muchas veces caracoleamos a la hora de leer la palabra, caracoleamos a la hora de unirnos a un estudio de la palabra, ¿vale? Entonces podemos aprender también de esto. La próxima vez que nos dé pereza, eunuco en la cabeza, el eunuco etíope. Recordémoslo en nuestra cabeza, el eunuco etíope. Mira, el Señor obró en su corazón, el Señor obra en el corazón de aquellos a los que llama para que se interesen por la palabra. ¿Por qué yo no estoy interesado en estudiar la palabra, en entenderla? ¿Qué hay de mal en mí, Señor? Esto no es tuyo, esto no viene de ti. No lo quiero en mi vida. Yo quiero aprender de tu palabra, yo quiero entender tu palabra, quiero estudiar tu palabra. Y tenemos recursos de sobra hoy en día para hacerlo, Y también un aviso a navegantes, ¿vale? Entre los cristianos evangélicos hay movimientos que promueven una vuelta al judaísmo y a las tradiciones humanas frente al Evangelio de Cristo. Tomemos nota del ejemplo del eunuco. Quiso hacerse judío, quiso ir a Jerusalén, quiso entender la palabra y se dio con un muro. Frustración tras frustración, tras frustración, tras frustración. Solo en Cristo tiene verdadero sentido la religión. Solo en Cristo tiene verdadero sentido el celo religioso, el amor a Dios, la obediencia a Dios. Felipe sabía esto de primera mano, pues era un judío convertido al cristianismo y sabía que la verdadera obediencia a Dios no lleva a querer cumplir con tradiciones de hombres, sino que lleva a proclamar el Evangelio. La obediencia a Dios lleva a proclamar el Evangelio. ¿Qué hizo Felipe? Abrió su boca y le proclamó el Evangelio a este hombre. Podemos ver este tercer punto en el versículo 35. La obediencia a Dios nos lleva a proclamar el Evangelio a todo hombre en todo lugar a través de toda la Escritura. ¿Por qué digo todo hombre? Hombre, yo sé que no podemos predicarle a 7, ¿cuántos
habitantes hay en la Tierra hoy en día? 7 billones creo que es, o 7 billones creo que es, ¿no? 7.000 millones. Perdonadme, 7.000 millones. Bueno, da igual, porque ni billones ni 1.000 millones, no podemos alcanzarlos a todos, una sola persona, ¿verdad? Pero cuando me refiero a que debemos proclamar el Evangelio a todo hombre es sin hacer distinción de raza, condición económica, etnia. Dios es el Dios de todo hombre, de toda nación, sin importar su raza, su condición económica. A eso somos llamados, a no hacer distinciones de etnia, a no hacer distinción de clase social, sino a predicarle a todos los que el Señor ponga en nuestro camino, a todos a los que el Señor nos abra la puerta para predicarles el Evangelio, ¿vale? Muchas iglesias también dicen que el Evangelio no merece la pena predicarlo en Europa, porque en Europa el Evangelio no crece, porque es el cementerio de los misioneros. He llegado a oír alguna vez esa frase. Pues yo no sé si hay algún misionero o organización misionera que pueda estar escuchando este sermón, pero por favor no dejéis de enviar obreros a Europa, ¿vale? Felipe fue enviado a un camino desierto donde parecía que nadie se iba a convertir, y hubo una conversión de una persona, y parecía que no era importante, pero fue de extremada importancia, como vamos a ver más adelante. A veces otros aquí en Europa dicen que no, el Evangelio es solo para los pobres, el Evangelio no es para la gente culta, de condición económica alta, y esto es caer en el mismo error. El Evangelio es para todos, para los de condición económica humilde, para los de condición económica alta, para los blancos, para los negros, para todos, ¿vale? Porque Dios es el Dios de todos, no es el Dios de solo una clase social, ¿vale? Es necesario que se sigan enviando obreros a la mies en Europa, aunque Europa sea de momento más rica que otras partes del globo, de momento. No sabemos lo que puede pasar en el futuro. Hacer lo contrario es caer en lo mismo que aquellos que no querían enseñarle al etíope el sentido de Isaías. Es caer exactamente en lo mismo. Es hacer acepción de personas. El Evangelio puede ser predicado en Samaria o en un camino desierto, como os decía, ¿vale? Y Felipe obedeció el mandato de proclamar el Evangelio a todo hombre en todo lugar y a través de toda la Escritura, comenzando en Isaías 53, del 7 al 8. Dice, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo, ¿vale? ¿Pero en qué consiste el Evangelio? Al principio del culto lo hemos estado viendo. Por tiempo, obviamente yo no puedo ir a través de toda la Escritura. Con seguridad y certeza, Felipe pasó más de 1 hora, que es lo que suelen durar los sermones, espero no extenderme más que eso, pero si tenemos en cuenta que la distancia en una línea recta de Jerusalén a Gaza es de 80 kilómetros, y obviamente las carreteras no van recto, hacen curvas, y en la actualidad hay que hacer unos 400 kilómetros en coche por distintas carreteras para llegar de Gaza a Jerusalén, al paso medio de entre 5 a 7 kilómetros de un carro que llevaba pasajeros, pues obviamente pasó bastante más de 1 hora con el eunuco para exponer el Evangelio. Yo no puedo hacer eso aquí, pero conforme a lo que tenemos, a Isaías 53, 7 al 8, ¿en qué consiste el Evangelio? Sabemos que la palabra Evangelio significa buena noticia, pero buena noticia, ¿por qué? En el texto de Hechos se menciona la palabra oveja y cordero para hablar de Cristo. Felipe le anunció a Cristo como la referencia de Isaías 53, del 7 al 8. Felipe le dijo al eunuco que Cristo era como una oveja, fue como una oveja, que se había cumplido esa escritura y que era como una oveja llevada al matadero, que enmudece ante aquellos que lo están trasquilando. Esa imagen de una oveja que obedece, que va sin rechistar, que obedece a Dios y va sin queja hacia aquello que está destinado para ella, contrasta enormemente con el versículo anterior en Isaías 53, 6, que habla de otro tipo de ovejas. Dice así Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como os decía, la generación de Judá que le había tocado vivir en tiempo de Jesús, tenían todos una característica común, se habían descarriado de los caminos de Dios. En lugar de cumplir con el propósito de ser una nación que llevase a luz al resto de las naciones, para que otras naciones viesen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como el único Dios verdadero, ¿sabes a qué llevaban a las naciones? A volverse por su camino, de vuelta a su casa, sin ver la gloria de Dios.
Y esto no lo aplico solo a los judíos, no penséis que es una condenación solo hacia los judíos, se aplica a todos los hombres en todo lugar. Todos los hombres nos hemos descarriado, nos hemos ido por nuestros propios caminos en desobediencia al pastor de nuestras vidas, al único Dios verdadero de todo hombre, en todo lugar, y en lugar de llevar a otros a glorificar a Dios con nuestras vidas, los llevamos a descarriarse como nosotros. Por eso, a pesar nuestro, y dado que ningún hombre jamás podrá paralizar los planes de Dios, Dios mismo dijo en Isaías 52:10, había dicho en Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo. ¿Vale? Es decir, hizo esto como quien pone las manos en la masa, él mismo va a hacer la obra ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 6:3, hablando de los serafines que continuamente alaban a Dios, dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo va a hacer Dios que todos los confines de la tierra vean su salvación? Pues Dios mismo, con su brazo, se encargaría de que esto ocurriera. ¿Cómo? Por medio del Evangelio, que anuncia que por medio de un sacrificio sustitutorio, un sacrificio en lugar de las ovejas descarriadas, todo hombre en todo lugar no será destruido por haberse ido por su propio camino, que es lo que nos corresponde. Quizá digas en tu corazón, yo no desobedezco a Dios. Bueno, ¿según qué criterio? ¿El tuyo, el mío? Pongámoslo a la luz de los 10 mandamientos. ¿Hemos quebrantado alguna vez el mandamiento no mentirás? Sí, eso ya nos descalifica automáticamente, ¿vale? Quebrantar cualquiera de los mandamientos no muestra la gloria del Dios que los dio, Dios santo, y no cumplirlos merece la muerte. Entonces, si todos nos hemos descarriado y nos hallamos en oposición a los planes de Dios de que su gloria se vea en toda la tierra, ¿qué esperanza tenemos? La esperanza del anuncio de que por el sacrificio de Cristo la ira de Dios no se derrama sobre todos los hombres en todo lugar, sino solo sobre aquellos que no creen el Evangelio. Esto es una buena noticia. Por eso el Evangelio significa buena noticia, hay esperanza. En Isaías 53, 4 y 5 se nos dice, hablando de Cristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad mortal que afecta a nuestras vidas, el pecado, ¿vale? Esa llaga que está en nuestra vida y que necesita curación, esa ira de Dios que está sobre nuestras vidas y que necesitamos reconciliarnos con Él de algún modo, queda solucionada en Cristo. Queda solucionada en Cristo. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Hay solución para el problema del hombre. Hay solución para tu problema. Y en los versículos 10 y 11 de Isaías 53 se reitera esta idea. Dice así, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de esa oveja, ¿vale? De esa oveja perfecta que es Cristo, que fue al matadero, de forma obediente, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por el conocimiento de Cristo somos declarados justos, no culpables, ante el Dios que juzga a todos los hombres. Ahora bien, ¿qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo es conocer lo que Él dijo. ¿Qué dijo Cristo acerca del Evangelio? Lucas 24, del 46 al 48 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. La gloria de Jehová llena toda la tierra.
Ese es el cumplimiento. En Cristo se cumple el plan eterno de Dios de que su gloria sea vista en todas las naciones. Fue necesario que Cristo muriese en la cruz y resucitase para reconciliarnos con Dios. Es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso Felipe está obedeciendo a Dios. Es necesario, él sabe que es necesario. Se va a cumplir, se tiene que cumplir. Y es necesario que si tú estás en guerra, en enemistad con Dios, y tienes esa llaga mortal del pecado en tu vida, te arrepientas de tu pecado y creas que el sacrificio de Cristo perdona tus pecados, te limpia de tus pecados. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Ahora, ¿qué implicaba esto para el etíope? ¿Qué implicaba esto para el etíope? Primero, un dignatario, un funcionario de Candace ha sido humillado porque no se le permite ni siquiera darle una interpretación del texto, no ya hacerse judío. Pero ¿sabes qué? La humillación por la que pasó Cristo, en su humillación no se le hizo justicia, para sanarnos, siendo un cordero sin defecto y judío, además, no tiene comparación. Esa sí es la verdadera humillación. La humillación que pasó Cristo en nuestro lugar, en su humillación no se le hizo justicia. Aunque el eunuco pasó por una humillación, al no servir de nada todo el esfuerzo que había hecho en comparación con lo que había pasado Cristo, no era nada. ¿Y eso a qué apunta? El verdadero centro de la adoración no soy yo, que paso por humillaciones, no son mis obras, no es lo que yo puedo hacer por Dios, sino que es Cristo. Él es el centro de la verdadera adoración, no el templo de Jerusalén, a 3.000 kilómetros de distancia de su hogar. El que en verdad fue humillado sin motivo por no haber pecado jamás y voluntariamente morir en nuestro lugar es el verdadero motivo de nuestra adoración, de nuestra obediencia a Dios. ¿Vale? Como os decía, por Cristo sería vista esa gloria de Dios en todas las naciones. Justificará a mi siervo justo a muchos. Y eso incluía al eunuco. El eunuco es uno de esos muchos, de muchas naciones. Si no fuese así, Dios no habría enviado a Felipe para hacer también un viaje largo para encontrarse con este hombre. ¿Vale? Y Felipe habló de otras partes de la Escritura también. Es interesante. ¿Habría algo en la Escritura que hablaba del eunuco? ¿Que hablaba de la situación del eunuco específicamente? Pues sí. En Isaías 56, del 3 al 8, fijaos lo que dice, y es increíble la palabra del Señor. Esto lo dice Dios después de que el siervo sufriente ha cumplido su obra y ha sido exaltado. Dice así: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. En el Evangelio, en la promesa de Dios, toda la frustración de este hombre se esfuma, desaparece, se va en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Pues como este texto dice, por varios motivos. Primero, aunque era eunuco y había sido rechazado, tenía promesa de comunión con Dios en su misma presencia, en su casa, en su templo, que era donde estaba la presencia de Dios. Lo vemos en el versículo 5. Tenía un reconocimiento eterno como hijo de Dios que tiene vida eterna delante de los hombres. Versículo 6 de Isaías 56. Tenía la posibilidad de adorar a Dios en cualquier lugar, porque el que nos lleva a la presencia de Dios no es mi carro, sino que es Dios mismo. Yo los llevaré a mi casa y los recrearé
en mi templo. No somos nosotros viajando 3.000 kilómetros. Cuarto, había una promesa de aceptación de su adoración sin importar de dónde era, sin importar su condición física. A la casa de Dios es casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Buena noticia tras buena noticia tras buena noticia para la vida de este hombre. Pero ojo, en Cristo, solo en Cristo. No por el hecho de ser extranjero, por el hecho de ser eunuco, por el hecho de que a él había sufrido humillación yendo a Jerusalén, por creer en Cristo. ¿Sabéis qué dice Isaías 56:6, que lo hemos visto? A los que abracen mi pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios? ¿La ley? ¿Obedecer las tradiciones rabínicas de los hombres? ¿Estar dispuesto a hacer lo que sea por Dios? No. Isaías 42:6, que es el primer cántico que habla del siervo sufriente, dice así, hablando del siervo: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El eunuco buscaba luz para el texto, el eunuco quería ser parte del pueblo de Dios y Dios se lo concedió en Cristo. Abrazar el pacto de Dios es abrazar a Cristo. Tener la luz de entender la palabra es ver que toda la palabra apunta a Cristo. ¿Qué entendió el eunuco ante el mensaje que le estaba proclamando Felipe? Entendió una cosa: obedecer a Dios no es ir 3.000 kilómetros para hacer una ofrenda a Dios, una ofrenda en el templo, ni seguir las instrucciones de hombres. Obedecer a Dios es obedecer al Evangelio. No se puede obedecer a Dios sin obedecer al Evangelio. ¿Quieres obedecer a Dios? Obedece al Evangelio. Arrepiente y cree en Cristo. Sabemos que el eunuco llegó a esta conclusión, os digo por qué. Porque cuando llegan a una cierta agua, le pregunta a Felipe qué impide que yo sea bautizado. Obviamente Felipe le había hablado del bautismo, al hablarle de todas las Escrituras, ¿verdad? Lo cual incluía obediencia de Felipe a la comisión. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El eunuco sabía que el bautismo era un mandato dado a los apóstoles primero, pero también a todo aquel que quisiera ser discípulo de Cristo. Y la expresión que dice el eunuco es preciosa. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? ¿Qué impide que yo sea judío? Eres eunuco. ¿Qué impide que alguien me explique Isaías? Eres eunuco. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que pueda tener todas estas promesas. ¿Qué le responde Felipe? Si crees de todo corazón, nada. Si crees de todo corazón, nada. El único que te impide eres tú mismo. Si crees de todo corazón en Cristo, nada. Ahora, algunos eruditos dicen que para hacerse prosélito, además de la circuncisión, que el eunuco obviamente no podía circuncidarse porque no había nada que circuncidar, había un rito llamado la tevilá, que era una inmersión en agua, te rapabas todo el pelo, ¿vale? Te sumergías en agua como una convicción de que cambiaba tu vida y que ibas a obedecer todos los preceptos del judaísmo. No se sabe si esta tradición que existe hoy en día para volverse judío existía en el siglo I, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo cierto es que en ningún caso, ni la circuncisión ni la tevilá, que es esa inmersión en agua para los prosélitos, le era posible al eunuco, estaba impedido. Pero en Cristo podía ser admitido al pueblo de Israel, a las promesas de Dios, al pueblo de Dios. Nada impedía que fuera bautizado salvo su propio corazón. Si crees de corazón, bien puedes. ¿Y qué dice el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, es Dios. Si crees esto, bien puedes ser bautizado. En Cristo ya no hay distinciones por ser extranjero, eunuco, rico, pobre, blanco, negro, porque obedecer al Evangelio es la forma en que la gloria de Dios se muestra en toda la tierra, el Dios de todas las naciones, no solo de Israel. Y esa obediencia no solo tiene un efecto tremendo. Cuando obedecemos al Evangelio, que es la forma en la que obedecemos a Dios, se produce gozo en nuestras vidas por encima de todas las circunstancias. Gozo, lo vemos en los versículos 39 al 40, el quinto punto. La obediencia a Dios produce gozo por encima de las circunstancias.
Vemos que después de haber bautizado al eunuco, en el versículo 39, cuando suben del agua, Felipe y el eunuco, el Espíritu Santo arrebata a Felipe, lo toma de forma milagrosa, ¿vale? Y lo transporta del lugar en el que estaban a Azoto, que era una ciudad a unos 36 kilómetros de Gaza, al norte, ¿vale? El eunuco seguía siendo eunuco, seguía teniendo que recorrer 3.000 kilómetros para volver a su ciudad, estaba reciente la humillación que había sufrido en Jerusalén, ¿vale? Por ser despreciado. Felipe seguía estando en un territorio hostil, como era Judea, y podía ser apresado en cualquier momento por un tal Pablo, que se estaba dedicando a ir de casa en casa, arrestando a cristianos. Pero el eunuco, en lugar de manifestar esa frustración, ahora está lleno de gozo. Ahora está lleno de gozo. Había sido aceptado como parte del pueblo de Dios. Ahora podía entender la palabra de Dios. Había visto la gloria de Dios en Cristo. Y se había confirmado aún más esa gloria viendo un hombre que el Espíritu Santo lo toma, lo arrebata por un milagro. Esto es de Dios. Estaba lleno de gozo a pesar de las circunstancias. Y Felipe también, porque Felipe hace un viaje de 100 kilómetros caminando, parándose en todas las aldeas, predicando el Evangelio. Si no hace falta estar lleno de gozo para hacer eso, no sé qué hace falta. En lugar de quejarse, el eunuco pensando, ahora que he encontrado a un rabino, a un maestro que me enseñe, se me va. ¿Qué voy a hacer ahora? En lugar de eso, él vuelve gozoso a su tierra. Y Felipe igual, continúa su misión gozoso, ¿vale? Debemos obedecer a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, ¿vale? Porque eso es lo que el Señor quiere y eso va a producir un gozo en nuestra vida. Y Felipe podía haber pensado, bueno, Señor, ¿para qué me enviaste a ese camino desierto para que se convierta uno? ¿Tanto esfuerzo para tan poco? Ireneo, un padre apostólico de la Iglesia, 140 años más tarde de la redacción del libro de los Hechos, en su libro Contra las herejías, libro 3, capítulo 12, párrafo 8, dice así, hablando del eunuco, este hombre también fue enviado a las regiones de Etiopía a predicar lo que él mismo había creído, que había un solo Dios predicado por los profetas, pero que el Hijo de este Dios ya había aparecido con una naturaleza humana y que había sido llevado como oveja al matadero, y todas las otras declaraciones que los profetas habían hecho al respecto de él. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo ortodoxo eritreo se convertía en la religión mayoritaria y oficial del reino de Aksum, continuador del reino cushita al que pertenecía este eunuco. Se convirtió en la mayoría de la población en el siglo IV. Señor, ¿de qué me ha servido predicarle a ese hombre, un solo hombre en un camino desierto? Mira, en el siglo IV, mayoría cristiana en ese reino que estaba tan alejado geográficamente, ¿verdad?, del centro del cristianismo. Obedecer a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia nunca cae en saco roto. Nunca cae en saco roto. Sirve un propósito mayor que el nuestro y tiene el respaldo de uno mayor que nosotros. Que Dios manifieste su gloria hasta todos los confines de la tierra. Y ahora, ¿qué hago yo con este mensaje? ¿Cómo se aplica a mi vida? Quizá no eres creyente, no lo sé. No conozco tus circunstancias personales. No sé si eres rico o pobre, si eres religioso o no, si has sufrido humillaciones o injusticias o daño de parte de hombres que se consideran religiosos. Quizá hay alguna circunstancia en tu vida que te ha marcado y que no puedes solucionar humanamente hablando. No creer en Cristo solo te va a llevar a una mayor frustración tras frustración tras frustración, igual que este hombre antes del mensaje que le compartió Felipe. Dios no te ha abandonado. Él ha preparado un lugar oportuno, en un tiempo oportuno, con tus circunstancias específicas para que escuches este mensaje oportuno. Cristo ha dado su vida en rescate por ti, para que los pecados de otros y tuyos, que solo traen frustración tras frustración, puedan ser perdonados y quitados. Arrepiéntete de tu rebeldía contra Dios. Confía en Cristo, en que Cristo perdona tus pecados. Él no solo murió en tu lugar para sanar tu herida mortal, el pecado, sino que resucitó, para darte una esperanza de vida eterna y comunión con Dios y con su pueblo por encima de cualquier circunstancia. Quizá te consideras creyente y llevas una vida religiosa siguiendo tradiciones. Consideras que obedeces a Dios y que tu religiosidad
te hace acepto ante Dios, que era el caso del eunuco cuando iba de camino a Jerusalén. Déjame decirte que una vida de religiosidad solo produce frustración. Mira el ejemplo del eunuco. Estaba dispuesto a hacer lo que fuese, pero nunca era suficiente. Él era eunuco. Daba igual lo que hiciera. No podía hacer que fuese aceptado como parte del pueblo de Dios. Si quieres ser aceptado por Dios cumpliendo la ley, siempre va a haber algo en lo que falles, algo que te impide ser parte del pueblo de Dios. Ninguna buena obra jamás podrá hacerte aceptable. Siempre habrá algo que te impida cumplir la ley. Confía en Cristo. Cumplir con toda la ley es lo que Cristo hizo. Él recibió el castigo en tu lugar para que puedas descansar en Él. Y quizá eres creyente, y aunque intentas ser obediente predicando el Evangelio, a veces no ves el resultado de personas convertidas. A veces puede ocurrir que no estamos siendo fieles, que nos da miedo. Mira este ejemplo. Mira este ejemplo. El Señor protegió a Felipe, guió a Felipe, bendijo la palabra de Felipe, y 300 años más tarde un fruto sin igual. No desistas. Aunque Felipe no pudo en vida ver todos los convertidos que hubo en Etiopía, por este encuentro con el eunuco, su obediencia sin cuestionar a Dios. Al igual que la historia al principio, ¿os acordáis del niño que obedeció a su padre? Que porque obedeció a su padre se agachó, salvó su vida. Pues por tu obediencia al Señor, predicando el Evangelio, no vas a salvar tu vida porque ya has sido salvada, pero puedes salvar la vida de muchos. Puedes salvar la vida de muchos. ¿Qué es lo que ocurrió con la vida de este eunuco? No desistas de obedecer a Dios, proclamando el Evangelio siempre que Dios te abra una puerta. A todo hombre, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Que el Señor nos ayude a obedecerle, hermanos.